Fui al banco a cerrar mi cuenta antigua, pero el banquero palideció. Señora, su saldo es de $55 millones. Yo nunca había visto ese tipo de dinero cuando descubrí quién había estado transfiriendo dinero. Durante 20 años. Buenos días, queridos oyentes. Es Anna otra vez. Estoy feliz de que estén aquí conmigo. Por favor suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad están escuchando. De esa manera puedo ver qué tan lejos ha viajado mi historia. Mi nombre es Margaret Collins. Tenía 55 años cuando toda la comprensión de mi propia vida se rompió como un huevo que cae sobre un suelo de baldosas, limpia e irreversiblemente, sin esperanza de volver a armarlo. Antes de todo esto, habría descrito mi vida como tranquila, respetable. Incluso agradable de una manera modesta y sin pretensiones. Durante 23 años, trabajé como administradora en la escuela intermedia Eastwood en Charlotte, Carolina del Norte. El tipo de mujer que mantenía organizados los armarios de suministros y recordaba el cumpleaños de cada maestro. Me aseguraba de que siempre hubiera flores frescas en la recepción en primavera. Yo era confiable. Yo era responsable. Yo era, como solía decir mi difunto esposo Edward con un tipo amable de afecto burlón, la persona más competente en cualquier habitación en la que ella elegía entrar. Edward. Incluso ahora. 18 meses después del ataque cardíaco que me lo arrebató un martes por la mañana en marzo. El nombre se asienta en mi pecho como una piedra que cae en aguas tranquilas. Habíamos estado casados durante 26 años. Habíamos construido una casa juntos en Windham Lane con un porche profundo y un patio que se inundaba cada mes de mayo. No estábamos de acuerdo sobre los gabinetes de la cocina y estábamos de acuerdo en casi todo lo demás. Habíamos sido, hasta donde yo sabía, felices. Digo hasta donde yo sabía porque ese calificador ha llegado a significar todo. Después de la muerte de Edward, pasé el primer año simplemente sobreviviendo. El dolor no es romántico. No llega en olas como la gente te advierte. Llega como un peso sordo y persistente que hace que las tareas ordinarias se sientan bajo el agua. Pagué facturas. Ordené su ropa. Cené con nuestra hija Claire, quien se había mudado a Denver 3 años antes y llamaba 2 veces por semana por culpa y amor en medidas aproximadamente iguales. No toqué la oficina de su casa durante 7 meses. Fue en el 8º mes que encontré la primera cosa inquietante. Finalmente me había obligado a revisar el escritorio de Edward. Un gran mueble de caoba que él había tenido desde antes de que nos conociéramos. Siempre un poco desordenado. Siempre con olor a papel viejo y al aerosol de madera de cedro que él usaba. Estaba buscando la contraseña de su antigua cuenta de correo electrónico, que el contador de su empresa necesitaba para cerrar algunos asuntos administrativos. En su lugar, encontré una nota adhesiva amarilla doblada, escondida debajo de la bandeja del teclado. En ella, con la letra de Edward, limpia, deliberada. La letra de un hombre que había sido dibujante antes de convertirse en desarrollador. Había 2 líneas, Primer Nacional, sucursal del lado oeste, Margaret, cuenta terminada en 7741. Nada más, ninguna explicación, ninguna cantidad de dólares. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Sabía que Edward tenía varias cuentas comerciales, varias carteras de inversión. Las cuentas conjuntas que compartíamos, pero 7741 no significaba nada para mí. No tenía memoria de ninguna cuenta con ese número. Dejé la nota a un lado, me dije que probablemente no era nada, una vieja cuenta de ahorros. Tal vez algo administrativo, y volví a buscar la contraseña del correo electrónico. Pero la nota se quedó en mi mente. Tenía esa cualidad particular de un acorde no resuelto. No se resolvió. 3 semanas después, Richard Harmon vino a la casa. Richard había sido el socio comercial de Edward durante 22 años. El desarrollo Collins y Harmon había construido centros comerciales,
parques de oficinas. 2 edificios residenciales de mediana altura en el lado sur. No eran una empresa glamurosa, pero eran una empresa sólida, o eso había creído siempre. Richard era un hombre grande. De cara roja, con la confianza fácil de alguien que nunca había dudado seriamente de sí mismo. Su esposa Sandra lo acompañó, llevando una cacerola con ambas manos y luciendo la expresión de simpatía estudiada que yo había llegado a reconocer en los meses posteriores a la muerte de Edward como la cara que la gente ponía cuando no sabía muy bien qué sentir. Se quedaron durante 2 horas. Richard habló sobre el negocio, sobre las transiciones, sobre algunos contratos pendientes que quería asegurarme que estaban manejados. Usó la palabra manejado 4 veces. Yo las conté. En la puerta, justo antes de irse, dijo algo a lo que volvería muchas veces después. Maggie, si alguna vez te encuentras con algún papeleo viejo, cualquier cosa financiera, estados de cuenta, cualquier cosa que Edward pudiera haber guardado por separado en casa, por favor déjame saber de inmediato solo para asegurarnos de que todo esté contabilizado. Ya sabes cómo era Edward, un poco guardián de registros privados. Él sonrió. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Yo dije, por supuesto. Cerré la puerta. Me quedé en mi pasillo durante 1 minuto completo sin moverme. ¿Por qué diría eso? Edward tenía un contador de la empresa, un tenedor de libros, un abogado. Había canales adecuados para todo eso. ¿Por qué Richard Harmon, un hombre que tenía todo un equipo administrativo a su disposición, me pediría a mí, una viuda, una exadministradora escolar, que entregara personalmente cualquier documento que encontrara? A la mañana siguiente, fui al Banco Primer Nacional, sucursal del lado este. El cajero, un joven llamado Kevin, buscó la cuenta con mi identificación y el número de la nota. Miró su pantalla. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar su pantalla. Su rostro pasó de su color normal, agradable y profesional a algo cercano a la tiza. Señora, dijo con mucho cuidado. ¿Le importaría esperar aquí por solo un momento? Fue a buscar a la gerente de la sucursal. La gerente de la sucursal, una mujer de unos 50 años llamada Patricia Greer, se sentó frente a mí en una oficina con paredes de vidrio y giró el monitor de su computadora para que yo pudiera verlo. Miré el número en la pantalla. Lo leí 2 veces. Luego una tercera vez porque mi cerebro se negaba a aceptarlo las 2 primeras veces. 55.342.618. Señora, dijo Patricia Greer, con su voz baja y absolutamente seria. Esta cuenta ha estado recibiendo transferencias regulares durante aproximadamente 20 años. Depósitos estructurados. Cantidades variables. La cuenta está legalmente a su nombre. Ha estado a su nombre desde que se abrió. No dije nada. Fuera de la oficina de vidrio, podía ver a Kevin fingiendo organizar bolígrafos. El banco zumbaba con sus sonidos ordinarios de la tarde. 20 años, 55 millones de dólares. Mi nombre. ¿Qué en el nombre de Dios había estado haciendo Edward? Conduje a casa desde el banco en un estado que solo puedo describir como una especie de entumecimiento despierto. Mis manos estaban en el volante. Me detuve en los semáforos en rojo. Entré a Windham Lane y estacioné en el camino de entrada con el motor encendido durante varios minutos antes de recordar apagarlo. Adentro, me senté en la mesa de la cocina y no preparé café. No encendí ninguna luz mientras la tarde se desvanecía. Simplemente me senté. 55 millones de dólares. En todos nuestros años juntos, Edward y yo habíamos estado cómodos. No éramos ricos, estábamos cómodos. Teníamos una hipoteca que habíamos pagado 3 años antes de que él muriera. Teníamos cuentas de jubilación, ahorros razonables. Una cartera de inversiones modesta que un asesor financiero en Valentine manejaba para nosotros. Cuando Edward murió, heredé todo limpiamente,
la casa, las cuentas. La pequeña póliza de seguro de vida. El patrimonio había sido tasado en aproximadamente $1.40 millones en total. Éramos personas cómodas, personas de clase media que conducían autos sensatos. Tomaban unas vacaciones reales al año y se sentían genuinamente agradecidas por lo que tenían. 1.4 millones había sido toda mi comprensión de nuestra vida financiera. Y ahora había 55 millones más guardados en una cuenta que yo no sabía que existía en una sucursal bancaria al otro lado de la ciudad, creciendo durante 20 años a mi nombre. Me levanté, fui a la oficina de Edward y abrí su escritorio por completo por primera vez. No cuidadosamente, de la forma en que lo había hecho antes, sino metódicamente, cajón por cajón. Archivo por archivo. Estaba buscando cualquier cosa, estados de cuenta, correspondencia. Cualquier cosa con el número 7741, las palabras primer nacional o cantidades que no correspondían. Lo que encontré tomó 3 horas y me hizo temblar las manos constantemente durante todo el tiempo. En el cajón inferior izquierdo. Detrás de una carpeta de archivos colgante etiquetada como mantenimiento de vehículos. Que naturalmente nunca había abierto porque ¿quién va a buscar secretos en la carpeta de mantenimiento de vehículos? Había un sobre marrón sellado con una tira de cinta adhesiva que se había vuelto un poco amarilla. ¿Con la edad? Mi nombre estaba escrito en el frente, no Maggie como Edward siempre me llamaba. Margaret, formal, deliberado. La forma en que escribes algo destinado a ser encontrado después de mucho tiempo. Adentro había una carta de 4 páginas escrita por Edward, fechada en marzo del año anterior. 2 semanas antes de morir. Me senté en el suelo de la oficina para leerla. No reproduciré cada palabra aquí. Parte de ella era privada de maneras que aún nos pertenecen solo a nosotros. Pero la sustancia de la misma, lo que cambió todo, fue esto. Richard Harmon había estado defraudando al desarrollo Collins y Harmon durante años. No dramáticamente, no todo a la vez, sino de manera persistente y hábil. Facturas infladas de contratistas, subcontratistas fantasmas. Fondos desviados a través de una empresa fantasma en Delaware. Edward lo había descubierto hace 6 años. Había pasado los siguientes 2 años reuniendo pruebas en silencio y luego se había enfrentado a una elección. Podía ir a las autoridades policiales de inmediato. Pero Richard tenía conexiones poderosas. Excelentes abogados y la suficiente negación plausible como para alargar un proceso judicial durante años. O Edward podía proteger primero lo que podía proteger. Él había estado moviendo dinero a mi cuenta. Una cuenta que Richard no sabía que existía porque Edward la había abierto años antes de que él y Richard se convirtieran en socios, durante 20 años en total. Parte de ello eran ganancias legítimas que Edward simplemente había elegido resguardar allí. Lejos de las finanzas conjuntas de la empresa. Parte de ello, en los últimos 6 años. Era dinero que Edward había extraído muy cuidadosamente antes de que Richard pudiera acceder a él. La carta incluía una lista de fechas, cantidades y el método que Edward había utilizado. Era meticuloso. Era el mantenimiento de registros de un hombre que había sabido que un día alguien necesitaría seguirlo. La carta terminaba. Para cuando leas esto. Es posible que yo no esté aquí para explicarlo. No le digas a Richard. No dejes que se acerque a esto. Encuentra a Thomas Webb. Su tarjeta está en el cajón superior derecho. Y dile que dije él. Archivo Wingham. Él sabrá qué hacer. Siento no habértelo dicho antes. Tenía miedo de asustarte. Tenía miedo de muchas cosas. Pero nunca tuve miedo de confiar en ti. Cuídate mucho. Margaret. Siempre fuiste la persona más competente en cualquier habitación. Encontré la tarjeta de Thomas Webb exactamente donde Edward dijo que estaría. Me senté en el suelo de esa oficina durante mucho tiempo, sosteniendo la carta. Sosteniendo la tarjeta.
sintiendo el vértigo particular de comprender que el hombre que amabas había cargado con un peso secreto muy grande durante 6 años y había elegido cargarlo solo para protegerte. Y luego, y quiero ser honesta sobre esto porque importa. Debajo del dolor y la conmoción y el amor, algo más comenzó a moverse en mí, algo más frío. Algo que se sentía como claridad. Richard Harmon había robado a nuestra empresa durante años. Le había robado a Edward. Posiblemente había contribuido, a través del estrés de todo ello, a las condiciones que pusieron a mi esposo en la tierra a los 61 años. Y ahora estaba visitando mi casa con una cacerola, pidiéndome que entregara cualquier documento que pudiera encontrar. ¿Creía que yo era estúpida? Creía que una mujer que había administrado el presupuesto, el personal y las operaciones administrativas de una escuela durante 2 décadas no podía reconocer cuándo estaba siendo manipulada. Preparé café. Comí algo. No puedo recordar qué. Pensé cuidadosamente durante el resto de esa noche sobre lo que iba a hacer. A las 9 de esa noche, tenía un plan. Era simple, legal e irreversible. Primero, llamaría a Thomas Webb por la mañana. Segundo, no tocaría nada en esa cuenta bancaria hasta que tuviera asesoría legal. Tercero, bajo ninguna circunstancia le haría saber a Richard Harmon lo que había encontrado. Me fui a la cama a las 10. No dormí hasta las 2. Pero cuando finalmente me dormí, fue el sueño profundo y anclado de una mujer que ha dejado de tener miedo y ha comenzado a tener un propósito. Thomas Webb tenía una oficina en la calle Southern. El tipo de oficina tranquila con paneles de madera que señala competencia en lugar de ostentación. Él tenía poco más de 60 años. Cabello plateado con los modales pausados de un hombre que había pasado una carrera escuchando atentamente antes de hablar. Cuando llamé a las 8:15 de la mañana, su asistente dijo que estaba con un cliente. Cuando dije, por favor, dígale que llamó Margaret Collins y que Edward dijo el archivo Wyndham. Hubo una pausa y luego ella dijo que esperara un momento. Thomas Webb levantó el teléfono el mismo 40 segundos después. Nos conocimos esa tarde. Había conocido a Edward durante 15 años. Él había estado, me dijo en voz baja, esperando esta llamada, no de una manera morbosa, sino a la manera de un hombre cuidadoso al que se le había dicho que esperara y había esperado. Edward había acudido a él 3 años antes y había depositado un paquete secundario sellado de documentos con instrucciones de que solo debían abrirse siempre y cuando Margaret Collins se pusiera en contacto con él usando esa frase específica. El paquete contenía duplicados de todo lo que había en el sobre marrón. Además de materiales adicionales, estados de cuenta bancarios, registros de transacciones, copias de facturas con anotaciones escritas a mano con la letra de Edward, cruzando referencias de la empresa fantasma en Delaware. Su esposo era metódico, dijo Thomas, extendiendo los documentos en su mesa de conferencias. Construyó un rastro de papel que un contador forense podría seguir mientras duerme. ¿Por qué no acudió a la policía?, pregunté. Thomas cruzó las manos. Él lo estaba planeando. Estaba esperando hasta haber asegurado suficientes activos para que, incluso si los abogados de Richard lograban complicar el caso penal, congelar los activos conjuntos, presentar contrademandas contra el patrimonio, usted estuviera protegida financieramente sin importar el resultado. La cuenta era la prioridad. Todo lo demás era secundario. Y ahora, dijo Thomas, usted tiene tanto la cuenta como la evidencia, lo que la coloca en una posición considerablemente más fuerte de la que tenía Edward cuando estaba vivo. Conduje a casa sintiendo que el suelo bajo mis pies había pasado de arena a algo sólido. Pero la solidez, estaba aprendiendo, tiene su propio peso. 2 días después, Richard llamó. Fue amable por el teléfono. Richard siempre era amable de la forma en que una superficie puede ser lisa. Y dijo que solo estaba saludando, que había estado pensando en mí. Que había algunos cabos sueltos administrativos relacionados con la empresa por los que quería
guiarme tomando un café, nada formal. Mencionó, como si fuera un pensamiento de último momento, que su nuevo contador había señalado algunas discrepancias en los registros históricos de la empresa. ¿Qué estaban tratando de aclarar? Discrepancias. Esa fue la palabra que usó. Por supuesto, dije, déjame revisar mi calendario y te llamaré. No lo llamé. En su lugar, contraté a una contadora forense, una mujer llamada doctora Ranatada Chow. Recomendada por Thomas Webb con 17 años de experiencia en la investigación de fraudes financieros. Le di todo. Los documentos del sobre, las copias que Thomas había guardado. Los registros bancarios que Patricia Greer en el Primer Nacional había accedido a extraer hasta la apertura de la cuenta. La doctora Chow necesitó 8 días. Cuando me llamó a su oficina al 9º día, tenía una carpeta de aproximadamente 2 pulgadas de grosor. Señora Collins, dijo, poniéndola sobre el escritorio entre nosotras. Lo que documentó su esposo es exacto. El desarrollo Collins y Armon fue sistemáticamente defraudado durante un periodo de al menos 14 años. La cantidad total desviada es difícil de calcular con precisión, pero mi estimación conservadora es de entre 8 y 12 millones. Pasó a través de una empresa fantasma. El grupo de recursos Pinnacle, Sociedad de Responsabilidad Limitada, registrada en Delaware, que Richard Armon controla a través de un tercero. Hizo una pausa. Él era cuidadoso, pero su esposo fue más cuidadoso. Abrí la carpeta. La primera página era una línea de tiempo, limpia, fechada, anotada. Ahí estaba. 14 años de fraude, de 8 a 12 millones. La resistencia silenciosa y meticulosa de mi esposo hacia ello. ¿Es esto suficiente?, pregunté. ¿Para un litigio civil? Absolutamente. Para una remisión penal a la oficina del fiscal de ¿distrito? Sí, con una alta probabilidad de procesamiento. Me miró fijamente. Esto es suficiente, señora Collins. Esto es más que suficiente. Cerré la carpeta. Le di las gracias. Salí a la calle South Tryon en el sol de la tarde de septiembre y me quedé en la acera por un momento. Pensé en Richard sentado frente a mí en mi sala de estar con esa cacerola, pidiéndome que entregara cualquier documento que pudiera encontrar. Pensé en cómo me había mirado. En cómo todos me miraban como a una viuda en un cardigan que necesitaba ser tratada con cuidado. Qué espectacular error de cálculo había sido ese. Esa noche, llamé a Thomas Webb y le dije que comenzara a preparar la demanda civil. A la mañana siguiente, Thomas se puso en contacto con la oficina del fiscal de distrito del condado de Mecklenburg con un paquete de remisión penal. La máquina, una vez puesta en movimiento, se movió con su propio impulso. Fue en este punto, en algún momento de esa misma semana, que noté que el comportamiento de Richard Armon cambiaba. Llamó 2 veces más, cada vez dejé que fuera al correo de voz. Sus mensajes cambiaron de tono, de amistosos a un poco urgentes. Sandra Armon llamó una vez, lo que él nunca antes había hecho. Una llamada cálida y brillante sobre reunirnos pronto y que ha pasado demasiado tiempo. Escuché el correo de voz 3 veces. Analizando su voz alegre en busca de lo que había debajo de ella. Y lo que escuché debajo de ella fue inquietud. Sabían que algo había cambiado. No sabían qué, pero lo sentían. La forma en que los animales sienten el clima antes de que llegue. Que lo sientan, pensé. Que lidien con eso. La demanda fue presentada un jueves. Thomas Webb la había estructurado con precisión. Una acción civil contra Richard Armon personalmente, contra el grupo de recursos Pinnacle, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y contra el desarrollo Collins y Armon como entidad corporativa. Los reclamos incluían fraude, incumplimiento del deber fiduciario, enriquecimiento injusto y conversión de activos de la empresa. La cantidad de dólares buscada era de $18 millones.
La estimación superior de daños de la doctora Chow con intereses y costos legales factorizados. Para el viernes por la tarde, Richard Harmon lo sabía. Sé esto porque a las 4:47 del viernes, mientras yo estaba comiendo tostadas en mi cocina, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no respondo. Algo me hizo contestar. ¿Maggie? La voz de Richard había perdido toda su suavidad profesional. Lo que había debajo era algo más crudo y menos agradable. ¿Qué diablos has hecho? Hola, Richard, dije. ¿Tienes alguna idea de cómo se ve esta presentación? ¿Entiendes de qué me estás acusando? Esto es calumnia, Maggie. Esto es difamación. Te contrademandaré. Lo haré, Richard. Mantuve mi voz muy tranquila. Te sugiero fuertemente que hables con tu abogado antes de decirme algo más. Esta conversación puede estar siendo grabada. No estaba siendo grabada. Pero el silencio que siguió me dijo todo sobre dónde estaba realmente su compostura. No sabes en lo que te estás metiendo, dijo finalmente. Su voz había bajado. Ya no estaba enojado. Era algo más frío. Y esa cosa más fría hizo que se me erizara la nuca. Edward era un hombre difícil. Tenía una forma de ver las cosas. De distorsionar las cosas. Lo que sea que te haya dejado, lo que sea que te haya dicho. Solo estás escuchando un lado. Buenas noches, Richard, dije, y terminé la llamada. Dejé el teléfono. Mis manos no temblaban, lo que me sorprendió. Había esperado que temblaran. El martes siguiente, sucedieron dos cosas en rápida sucesión. Primero, el abogado de Richard Harmon envió una carta a Thomas Webb, amenazando con una contrademanda por difamación y lo que llamaron interferencia dolosa en las operaciones comerciales. Thomas la leyó. La dejó a un lado y me dijo que era una táctica estándar de intimidación y que las afirmaciones no tenían mérito dada la documentación que teníamos. Segundo, y esto fue lo que genuinamente me sacudió. Llegué a casa de la tienda de comestibles para encontrar que alguien había estado en mi casa. No se llevaron nada. Nada estaba obviamente perturbado, pero yo conocía mi propia casa. El cajón del escritorio de caoba que siempre dejaba abierto 2 pulgadas estaba cerrado. La carpeta colgante etiquetada como mantenimiento de vehículos estaba ligeramente desalineada con las demás. Quienquiera que hubiera estado allí había estado buscando algo. Habían sido cuidadosos, pero no lo suficientemente cuidadosos. Llamé a Thomas de inmediato, luego al departamento de policía de Charlotte-Mecklenburg. Una detective vino, una mujer compacta y de ojos agudos llamada Lisa Park, quien tomó el informe en serio y buscó huellas dactilares. Aunque ambas entendimos la probabilidad de un resultado limpio. Le hablé a la detective Park sobre Richard, sobre la demanda, sobre la llamada telefónica. Escuchó sin interrumpir, lo anotó todo y me dijo que esto elevaba considerablemente la situación. No deberías quedarte aquí sola en este momento, dijo. Lo entiendo, dije, pero no me voy a mudar de mi propia casa. Ella me dio su número directo. Hizo arreglos para que una patrulla pasara regularmente durante las siguientes 2 semanas. Hice cambiar las cerraduras esa misma noche. También hice instalar un sistema de seguridad, cámaras en todos los puntos de entrada. Sensores de movimiento, almacenamiento en la nube. El técnico terminó a las 11 de la noche. Le di las gracias. Cerré la puerta y me quedé en mi propio pasillo pensando en la audacia de todo ello. La absoluta y asombrosa audacia. Richard Harmon le había robado a Edward durante 14 años. Había venido a mi casa con una cacerola. Había irrumpido en mi casa buscando documentos y me estaba amenazando con demandarme por difamación. Presenté un anexo al informe policial con la detective Park a la mañana siguiente, agregando el allanamiento de morada al registro de la llamada telefónica del viernes de Richard. Thomas Webb envió un aviso legal al abogado de Richard informándoles que cualquier contacto
adicional con mi persona. Propiedad o familia sería tratado como acoso e intimidación a un demandante en litigio activo. Hubo silencio después de eso, el silencio estratégico y deliberado de las personas que recalculan. 2 semanas después de que se presentó la demanda. Thomas llamó para decirme que el abogado de Richard se había acercado informalmente preguntando sobre discusiones de acuerdo. Thomas les había dicho que la demandante no estaba actualmente interesada en un acuerdo. Hizo una pausa en el teléfono y dijo con su habitual discreción. Esa pareció ser la respuesta correcta. Lo fue, dije. Después de colgar, me permití algo que no me había permitido desde el día en el banco. Llamé a mi hija Claire en Denver y se lo conté todo. Todo. La cuenta, la carta, el plan de Edward, la demanda, el allanamiento de morada. Se quedó en silencio por un largo momento y luego dijo con una voz que no le había escuchado desde que era adolescente. Mamá, papá nos estuvo protegiendo todo el tiempo. Sí, dije. ¿Lo estaba? Lloré entonces, no por mucho tiempo, sino correctamente, limpiamente. De la forma en que lloras cuando el dolor finalmente tiene una forma que puede tomar. Luego empaqué una bolsa pequeña, conduje a Asheville durante 4 días. Alquilé una cabaña junto a un río y me dejé descansar. Caminé por las mañanas y leí por las tardes, y me senté en el porche por las noches, viendo el río moverse. No contesté mi teléfono, excepto a Thomas y a Claire. Dormí 8 horas por noche. En la 4ª noche viendo el agua, sentí algo que no había sentido en 18 meses. No felicidad exactamente, sino preparación, una especie de preparación tranquila y deliberada. Conduje a casa un sábado. Todavía había trabajo por hacer. El primer intento de tentación se produjo 11 días después de mi regreso de Asheville. Un sobre llegó por correo. Entregado en mano, sin matasellos, deslizado por la ranura de mi puerta. Adentro había una sola hoja de papel con una oferta escrita a máquina. $2 millones depositados en una cuenta de mi elección dentro de los 7 días a cambio de abandonarla. Demanda civil y firmar un acuerdo de confidencialidad. La oferta no estaba firmada. Había un número de teléfono en la parte inferior. Fotografié la carta, se la envié por correo electrónico a Thomas Webb y a la detective Park. Y coloqué el original en el creciente archivo de documentos que ahora vivía en una caja fuerte a prueba de fuego en el armario de mi dormitorio. Luego no llamé al número. Encontré la oferta extrañamente clarificadora. No porque $2 millones no fueran nada. $2 millones no son nada bajo ninguna medida. Pero Richard Harmon había robado entre 8 y 12 millones, había irrumpido en mi casa. Me había intimidado por teléfono y ahora me estaba ofreciendo 2 millones para que todo desapareciera. La aritmética de esa oferta me dijo todo sobre lo que él pensaba de mí y lo que creía que yo estaba dispuesta a aceptar. Todavía pensaba que se me podía comprar a bajo precio. Todavía me veía como la viuda decorativa, la administradora escolar con un cardigan. Una mujer que tomaría lo que se le diera y estaría silenciosamente agradecida. Me senté con ese pensamiento por un rato, no con ira. Había pasado la fase de ira ardiente. Me senté con el de la forma en que te sientas con una prueba, fríamente, notando sus implicaciones. Una semana después, Sandra Harmon volvió a llamar. Esta vez dejó un correo de voz más largo, brillante y hablador al principio. Y luego sombreando lentamente hacia algo más personal, más inquisitivo. Mencionó que Richard estaba bajo mucho estrés. Que la demanda era profundamente dolorosa para toda su familia. Que esperaba que pudiéramos encontrar una manera de superar esto que no destruyera todo lo que Edward y Richard construyeron juntos. Su voz se quebró ligeramente al final. Era un quiebre ensayado. Yo había sido administradora escolar durante 20 años. Había lidiado con padres en crisis. Conocía la diferencia entre la emoción genuina y la emoción desplegada como una herramienta. No le devolví la llamada.
Lo que hice en cambio durante esos días fue reconstruir algo que había dejado deteriorar en los meses de dolor. Mi arquitectura social. Me había alejado de las personas después de la muerte de Edward, lo cual es natural. Pero la retirada se había endurecido hasta convertirse en algo parecido al aislamiento. Y el aislamiento, ahora lo entendía. Era exactamente la condición que hacía a alguien vulnerable a lo que Richard estaba intentando. Llamé a Kensington. Las fuerzas del orden de Carolina del Norte me habían remitido a una coordinadora de defensa de víctimas llamada Patricia Rallins, quien me conectó con un grupo de apoyo para personas involucradas en casos de fraude patrimonial y financiero. El grupo se reunía 2 veces al mes en una sala de conferencias en una iglesia en Park Road. No era lo que esperaba, no era melodramático, no era performativamente catártico. Era una sala de personas cuidadosas e inteligentes que habían aprendido algo terrible sobre él. Dinero y la confianza y las personas que habían amado o con las que habían hecho negocios y que lo estaban navegando con diferentes grados de gracia. Lo encontré estabilizador. También llamé a mi amiga más antigua, Carol Bates. Carol y yo nos habíamos conocido en 1989 en un taller de desarrollo profesional para administradores escolares y habíamos sido amigas a través de 2 estados y 3 cambios de vida desde entonces. Vivía en Raleigh, condujo a Charlotte un miércoles por la tarde sin que yo se lo pidiera 2 veces. Y se sentó a la mesa de mi cocina tomando café mientras yo le contaba todo. Carol se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando terminé, dejó su taza y dijo, Maggie, ¿qué necesitas de mí? No, ¿qué vas a hacer? ¿O estás segura de esto? ¿O no es esto mucho estrés? ¿Qué necesitas? Fue en ese momento la única pregunta más útil que alguien me había hecho en 18 meses. Necesito a alguien que conozca toda la historia, dije. Alguien a quien pueda llamar a las 2 de la mañana si necesito pensar en algo en voz alta. Hecho, dijo ella. Llámame cuando sea. Carol se quedó 2 noches. Me ayudó a reorganizar la casa, no de manera dramática, sino funcional. Movió la caja fuerte a prueba de fuego a una mejor ubicación. Me ayudó a configurar un sistema para organizar los documentos legales. Me hizo comer comidas reales en lugar de tostadas. En la segunda noche, nos sentamos en el porche trasero con vino y ella me hizo reír 3 veces. Reír genuinamente. Lo que se sintió como el crujido de una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Después de que se fue, sentí la diferencia entre sobrevivir y ser apoyada. No era una diferencia pequeña. La detective Lisa Park también llamó esa semana con una actualización. El equipo forense había encontrado una huella dactilar parcial en el marco de la puerta de mi oficina en casa que no coincidía con mis huellas ni con las de Claire. La única otra persona con llave. Aún no se había cotejado con una base de datos, pero estaba en el sistema. Me dijo con calma y sin dramatismo, de la manera que había llegado a apreciar en ella. Estamos construyendo un caso paralelo al caso civil, dijo. Allanamiento de morada criminal. Potencialmente intimidación criminal. La carta con la oferta de dinero en efectivo es particularmente útil. Bien, dije. ¿Cómo te mantienes?, preguntó. Mejor cada semana, dije. Y era verdad. Vinieron un domingo. Vi el coche de Richard entrar en mi camino de entrada desde la ventana de la cocina. Un Mercedes azul oscuro que yo siempre había considerado excesivo en silencio. Sandra estaba con él. Estaban vestidos como para ir a la iglesia. Richard con una chaqueta. Sandra con una blusa floral y el cabello cuidadosamente arreglado. Llevaban flores. Flores reales. Un gran ramo de rosas blancas envueltas en papel, del tipo que compras en una floristería. No en una gasolinera. Los observé desde la ventana por un momento antes de abrir la puerta. Pensé en no contestar, pero también pensé, que me muestren quiénes son. Había aprendido en estas semanas que la información nunca se desperdiciaba. Abrí la puerta.
¿Magie? Sandra se movió primero, con los brazos abiertos, las flores extendidas. Te hemos echado mucho de menos. Hemos estado muy preocupados. No la abracé. Tomé las flores y di un paso atrás para dejarlos entrar. No porque los quisiera en mi casa, sino porque una conversación en el porche es demasiado expuesta. Puse las flores en un jarrón sin llenarlo de agua y lo puse en el mostrador. Nos sentamos en la sala de estar. El lenguaje corporal de Richard era estudiado. Postura abierta, manos en las rodillas, la postura de un hombre razonable. Sandra tenía su cara empática arreglada. Reconocí ambas actuaciones y me senté frente a ellos con las manos entrelazadas y esperé. Richard comenzó con arrepentimiento. Lo sentía. Había manejado las cosas mal. Entendía que yo había estado revisando información después de la muerte de Edward y que había encontrado cosas que, comprensiblemente, parecían alarmantes fuera de contexto. Habló de Edward con gran calidez, la camaradería de años, la amistad. Lo que habían construido juntos. Su voz en realidad se espesó cuando habló de Edward. Y me pregunté brevemente si esa parte al menos era real. Tal vez lo era. No cambiaba nada. Luego Sandra se inclinó hacia adelante. ¿Magie? Siempre has sido una mujer sensata. Práctica. Sabes que un litigio como este destruye todo. Destruye a la empresa. Destruye a las personas que están en ella. Termina en los periódicos. Realmente. ¿Quieres que el nombre de tu familia sea arrastrado por eso? Edward no habría querido eso. Edward. Siempre decía que eras la estable, la que mantenía las cosas en orden. Sandra, dije. Ella se detuvo. Voy a detenerte ahí, dije. Mantuve mi voz agradable y uniforme. Lo que estás describiendo, lo que ambos están describiendo. Es pedirme que proteja los intereses de Richard abandonando los míos. Y lo están haciendo invocando el nombre de Edward y diciéndome lo que Edward habría querido. Hice una pausa. Esa es una manipulación. Una bastante transparente, pero una manipulación al fin y al cabo. La mandíbula de Richard se apretó. No lo es, comenzó Sandra. Ustedes también, continué. Me enviaron una carta sin firmar con una oferta en efectivo de $2 millones. Que ahora está en manos de mi abogado y del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg porque enviarla de la forma en que fue enviada constituye una posible evidencia de intimidación. Miré a Richard fijamente. La policía también está investigando el allanamiento en mi casa. El silencio en la sala de estar tenía una textura particular. Richard se puso de pie. La apertura estudiada de su postura había desaparecido. Lo que la reemplazó fue algo que nunca había visto en él antes. Algo que se parecía a la cara detrás de la cara, la expresión real cuando la actuación se desliza. Era tensa, fría y sí, asustada. No tienes idea, dijo. ¿Qué tipo de personas están involucradas en esas transacciones? ¿De qué estás tirando? ¿Crees que esto es solo sobre mí y Edward? Hay inversores. Magie. Hay arreglos que se remontan a años atrás. Si fuerzas esto en la corte, no solo estás tirando de Richard Darmon. Estás tirando de un hilo que desenredará cosas que no. ¿Entiendes? Lo miré. ¿Me estaba amenazando? ¿Era esto una amenaza? ¿Me estás amenazando, Richard?, pregunté directamente. Él se alisó la chaqueta. Recuperó su compostura como un accesorio que se le había caído. Te estoy aconsejando, dijo con lo que quedaba de su tono profesional. Como alguien que fue amigo de esta familia. Tienen que salir de mi casa, dije. Se fueron. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé en mi pasillo. Y seré honesta, mi corazón latía con fuerza. Sus últimas palabras habían aterrizado en algún lugar de mi pecho con un peso frío y desagradable.
Inversores, arreglos que se remontan a años, un hilo que desenredará cosas que no entiendes. ¿Había más? ¿Había algo más grande que lo que Thomas y la doctora Chow habían encontrado? Respiré a través de ello. Me senté. Pensé cuidadosamente. Y lo que encontré al sentarme con ese miedo fue algo inesperado. El miedo no hizo que quisiera detenerme. Me hizo querer entender más completamente con qué estaba lidiando y asegurarme de que las personas que había traído a esto conmigo estuvieran igualmente preparadas. Llamé a Thomas Webb a su casa. Le conté sobre la visita palabra por palabra, incluido el comentario de Richard sobre los inversores y los arreglos. Thomas se quedó en silencio por un momento. Entonces eso puede ser más significativo de lo que él pretendía que fuera. Voy a remitir esto a la oficina del fiscal de distrito y sugerir que consideren un alcance más amplio para su investigación. Hazlo, dije. Luego llamé a la detective Park. Luego llamé a Carol. Para cuando me metí en la cama esa noche, había convertido el miedo en combustible. Eso, estaba aprendiendo, era lo que hacías con él. La declaración jurada estaba programada para un jueves de noviembre. 4 meses después de que se presentara la demanda. Para ese momento, Thomas Webb y la oficina del fiscal de distrito habían expandido considerablemente la investigación financiera entre ellos. El comentario de Richard sobre los inversores y los arreglos que se remontan a años no había sido una amenaza vacía. Inadvertidamente había sido un mapa. El equipo forense del fiscal de distrito descubrió que el grupo de recursos Pinnacle, Sociedad de Responsabilidad Limitada, estaba anidado dentro de una estructura más grande que involucraba a otras 2 entidades fantasmas y una empresa de tenencia de bienes raíces en Georgia. Otros 2 inversores habían recibido rendimientos fraudulentos pagados con los fondos operativos de Collins y Harmon. Esencialmente una pequeña estructura Ponzi envuelta alrededor del fraude original de la empresa. Richard Harmon no era solo un estafador. Era un estafador que se había vuelto más grande y elaborado con el tiempo, utilizando la reputación legítima de Collins y Harmon como cobertura. Edward, me di cuenta, podría haber sabido más de lo que incluso revelaba su carta. O tal vez lo había sabido y me había protegido deliberadamente del alcance total de la misma. De cualquier manera, lo que había comenzado como mi demanda civil ahora se había convertido en una investigación federal completa de fraude coordinada entre la oficina del fiscal de distrito y la unidad de delitos financieros de la Oficina Federal de Investigaciones. Yo no era la demandante principal en el asunto federal. Era una testigo colaboradora, pero mi evidencia, los documentos de Edward, los registros bancarios, el análisis de la doctora Chow, habían sido el hilo de apertura. Richard tiró de ese hilo él mismo cuando me advirtió que no lo hiciera. La declaración jurada tuvo lugar en una sala de conferencias en el edificio de Thomas Webb. Thomas, la doctora Chow y yo llegamos temprano. Richard llegó con 2 abogados, no 1, 2. Y una mujer que no reconocí que se sentó en la esquina tomando notas. Sandra no estaba presente. Richard se veía, por primera vez en mi experiencia con él, genuinamente disminuido. Llevaba traje, pero había perdido peso y el traje no le quedaba como debería. Su rostro estaba teñido de gris y cauteloso. Yo fui depuesta primero, lo que significaba que respondía a las preguntas de sus abogados mientras Richard se sentaba y escuchaba. Me había preparado exhaustivamente con Thomas. Respondía cada pregunta con precisión, sin adornos, sin emoción, fecha, cantidad, documento. Referencia. Había pasado 20 años gestionando registros institucionales. Sabía cómo organizar la información, presentarla claramente y no permitirme ser perturbada por un tono de voz. Su abogado, un hombre llamado Dennis Chu, agresivo y hábil, intentó varios ángulos. Sugirió que la carta de Edward era egoísta. Sugirió que la metodología de la doctora Chow era defectuosa.
Sugirió que yo tenía un motivo financiero para caracterizar erróneamente las transacciones. Cada vez respondí directamente. Señalé la evidencia documental específica y no respondí al desafío implícito. Thomas me había dicho, los hechos no discuten. Existen. Deja que los documentos hablen. Luego fue el turno de Richard. Comenzó de manera bastante competente, recorriendo su narrativa preparada de que las transacciones eran gastos comerciales legítimos, que las empresas fantasmas eran estructuras fiscales estándar, que Edward había estado al tanto y había aprobado todo. Sus abogados claramente lo habían entrenado con cuidado. Pero Dennis Chu, para mantener la historia de Richard, tenía que justificar aproximadamente 460 registros de transacciones individuales cruzados con facturas de contratistas que no existían en el análisis de la doctora Chow. Y la dificultad era que Richard estaba siendo interrogado bajo juramento en un procedimiento donde los investigadores federales también estaban presentes. El momento llegó en la segunda hora. Thomas Webb estaba llevando a cabo el contrainterrogatorio. Colocó una factura específica frente a Richard. Un pago de $347.000 a una empresa llamada Servicios de Sitio Meridian con fecha de junio de 2017. Supuestamente para trabajos de nivelación y preparación de cimientos en un sitio de proyecto de Collins y Harmon. Señor Harmon, dijo Thomas, ¿puede decirnos qué trabajo realizó Servicios de Sitio Meridian por esta cantidad? Richard miró la factura. Preparación de cimientos en el proyecto del parque comercial Eastfield, dijo. ¿Y quién en Servicios de Sitio Meridian fue su contacto principal para este trabajo? Richard dudó un medio segundo. Un gerente de proyecto. Tendría que revisar los archivos, por supuesto. Y la dirección de Servicios de Sitio Meridian que figura en esta factura es 1442 Commerce Drive. Suite 8, Atlanta, Georgia. ¿Alguna vez estuvo en esa dirección? Puede que haya estado. Fue hace mucho tiempo. Thomas colocó un segundo documento junto al primero. Esta es una búsqueda en el registro comercial del secretario de Estado de Georgia realizada hace 2 semanas. No hay registro de que una empresa llamada Servicios de Sitio Meridian se haya registrado nunca en esa dirección o en Georgia en ningún momento. La dirección es una tienda de envíos postales. Thomas hizo una pausa. ¿Sabía eso, señor Harmon? Uno de los abogados de Richard dijo, objeción. Esta es una declaración jurada, abogado, dijo Thomas amablemente. El testigo puede responder. Richard miró el documento. Miró a su abogado. Volvió a mirar el documento. Yo no gestionaba el registro de proveedores directamente. Dijo, eso era de los gerentes de proyecto. ¿Qué gerente de proyecto? Acaba de decirnos que tendría que revisar los archivos para encontrar el nombre de su contacto en Servicios de Sitio Meridian. La confusión en el rostro de Richard no era la confusión de un hombre inocente atrapado en un error administrativo. Era la confusión de un hombre que veía como una historia que había ensayado chocaba con hechos que no podía remodelar. Su cuello se había puesto rojo por encima del cuello de su camisa. Me senté al otro lado de la mesa de conferencias y observé cómo sucedía con un sentimiento que solo puedo describir como geológico. El movimiento lento e inevitable de un peso enorme. Intentó recuperarse. Dijo que el gerente del proyecto era un contratista independiente. Que la coordinación había sido delegada. Que no se podía esperar que él verificara personalmente a cada proveedor. Thomas presentó 3 facturas más, 3 empresas inexistentes más. Para la cuarta. El segundo abogado de Richard puso su mano sobre el brazo de Richard y le susurró algo. Y Richard se quedó callado. Todo terminó a las 2:15 de la tarde. Salí del edificio de Thomas Webb a la luz del sol de noviembre y me quedé en la acera de la calle Southern por segunda vez desde que esto había comenzado. Pero esta vez
Lo que sentí fue diferente a lo que había sentido al salir de la oficina de la doctora Chow. Diferente a lo que había sentido en el banco con Patricia Greer. Esta vez se sintió como una resolución. Edward, pensé, mirando hacia el cielo frío y despejado. ¿Lo encontré? Lo seguí. Ya casi terminamos. La acusación federal se produjo en febrero. Richard Harmon fue acusado de fraude electrónico, fraude postal y conspiración para cometer fraude de valores. La acusación nombraba al grupo de recursos Pinnacle, Sociedad de Responsabilidad Limitada, a sus entidades sucesoras y a las dos empresas fantasma con sede en Georgia. Su CEO conspirador. El contratista independiente al que había intentado hacer referencia en la declaración jurada. Era un hombre llamado Dale Fuchs, que había estado operando como coordinador de proveedores fantasmas para Richard durante 11 años y que, cuando fue abordado por investigadores federales, cooperó dentro de las 48 horas a cambio de una declaración de culpabilidad reducida. Sandra Harmon no fue acusada. Pero la investigación financiera reveló que los activos personales de los Harmon, la casa en Mears Park, la casa del lago en Cornelius, un condominio en Fort Lauderdale, se habían comprado con fondos que podían rastrearse, al menos en parte, hasta las ganancias fraudulentas. Esos activos estaban sujetos a procedimientos civiles de decomiso. El juicio civil se celebró primero, programado para abril. Duró 9 días. El equipo de defensa de Richard había cambiado de abogados 2 veces desde la declaración jurada. La estrategia cambió de afirmar que esto nunca sucedió a argumentar que el acusado tenía conocimiento limitado de las transacciones específicas. Una retirada significativa. Pero la doctora Chow había estado en el estrado durante 2 días. Y su testimonio fue, como lo expresó Thomas, un monumento de evidencia organizada. 460 transacciones, 14 años. $8.900.000 en desvíos fraudulentos documentados del desarrollo Collins y Harmon. Richard Harmon fue declarado responsable de todos los cargos. La sentencia fue de $11.400.000. Los daños documentados más los daños punitivos evaluados por el jurado que aparentemente no se había dejado impresionar por el argumento de la defensa de que el conocimiento de Richard sobre el fraude específico había sido limitado, $11.400.000. Cuando Thomas me llamó con el veredicto, yo estaba sentada a la mesa de la cocina en Windham Lane con una taza de café que se había enfriado. Mientras esperaba. Había estado despierta desde las 5. Dije con mucho cuidado, dígalo otra vez. Lo dijo otra vez. Le di las gracias. Colgué. Me quedé sentada allí por un largo momento. Luego vertí el café frío en el fregadero y preparé una taza nueva. El juicio penal estaba programado para octubre. Los abogados de Richard negociaron durante la primavera. En julio, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Culpable de un cargo de fraude electrónico, un cargo de fraude postal. Las pautas de sentencia con los agravantes federales por la cantidad involucrada y la duración del esquema lo ubicaban entre 46 a 57 meses en una prisión federal. Fue sentenciado en septiembre a 50 meses con restitución total ordenada, que sumada al fallo civil totalizaba algo más de $20 millones en responsabilidad financiera personal. El día de la sentencia, estuve en la sala del tribunal. Había presentado una declaración de impacto de la víctima que Thomas me había ayudado a escribir y que yo había revisado 14 veces hasta que decía exactamente lo que yo necesitaba que dijera. Ni más, ni menos. Cuando el juez leyó la sentencia, no sentí triunfo de la forma en que las películas sugieren que lo sientes. Sentí una especie de profunda y exhausta rectitud. Después de la sentencia, Thomas se quedó conmigo en los escalones del juzgado por un momento. Él era un hombre que no decía cosas innecesarias. Edward estaría orgulloso, dijo. Estaría mortificado de que haya tomado tanto tiempo, dije. Thomas sonrió. Sí, eso también.
Claire había volado desde Denver para la sentencia. Almorzamos después, solo nosotras dos. En un pequeño restaurante italiano en East Boulevard que a Edward siempre le había gustado. Pedimos pasta. Bebimos una copa de vino cada una. Hablamos de él por un rato. No sobre el fraude, no sobre Richard, sino sobre el propio Edward. Las cosas que había dicho y hecho. La forma en que preparaba su café con aproximadamente demasiada azúcar. El porche en Windham Lane inundándose cada mes de mayo. Él nos estuvo protegiendo todo el tiempo, dijo Claire otra vez. 20 años. No podía decírmelo. Dije, tenía miedo de asustarme. ¿Lo perdonas por eso? Lo pensé honestamente. Sí, dije, se equivocó al no decírmelo, pero entiendo por qué no lo hizo. Y sí, ella extendió la mano al otro lado de la mesa y puso la suya sobre la mía. La cuenta en el Banco Primer Nacional permaneció a mi nombre. El fallo civil se cobraría contra los activos restantes de Richard a través de un síndico designado. Por el tribunal, un proceso que Thomas me dijo que llevaría tiempo. Pero que probablemente recuperaría una porción sustancial dado lo que se había identificado. En el ínterin, la cuenta en sí, los 20 años de cuidadoso refugio de Edward. Era mía limpia y completamente. Trabajé con Thomas y un asesor financiero durante los meses siguientes para comprenderla por completo, para estructurarla adecuadamente. Para pagar todos los impuestos correspondientes y cumplir con todos los requisitos legales. No vendí nada. No hice gestos dramáticos. Simplemente finalmente entendí lo que tenía. Descubrí que la vida después no es una sola cosa. Es una serie de días ordinarios que se acumulan en algo cambiado. Me quedé en Windham Lane. Hice reconstruir el porche, lo amplié, agregué un columpio. Planté rosas trepadoras a lo largo de la nueva barandilla. Se convirtió en mi lugar favorito para sentarme por las tardes. Dejé la escuela intermedia Eastwood. Después de completar el año, establecí la Fundación Edward Collins. Una pequeña organización sin fines de lucro enfocada en la educación financiera en las escuelas del Título 1 en Charlotte. Para el tercer año, estábamos en 11 escuelas. Viajé. Claire vino más a menudo. Plantamos cosas en el jardín que tardarían años en madurar. Podía volver a pensar en términos de años. En cuanto a Richard y Sandra Harmon. Richard comenzó a cumplir su sentencia de 50 meses en una institución correccional federal en Butner. Todas las propiedades fueron confiscadas. Su patrimonio neto se convirtió en prácticamente nada. La empresa se disolvió. Sandra se mudó a un modesto apartamento en Gastonia. Lo que sentí sin ambivalencias fue esto. Me despertaba cada mañana en mi propia casa, en una vida que era mía por completo, y no tenía miedo. Las rosas florecieron el junio siguiente, de un color rosa antiguo profundo. Casi rojo bajo cierta luz. Claire escribió, a papá le habrían encantado esas. Le habrían encantado. Absolutamente le habrían encantado.